Aquí esta primera unidad nos habla de lo que es el lenguaje de programación. Eh, Aquí no vamos a dar cuenta de toda la información relacionada con esta parte, de lo que son los lenguajes de programación. Aquí como introducción tenemos que un programa informático es un conjunto de instrucciones que una vez ejecutadas realizan una o varias tareas. O sea, un programa, lo que es un software, está compuesto por un conjunto de instrucciones que esas instrucciones tienen la finalidad de realizar una o varias tareas y estas son dictadas por un programador, o sea, hay una persona que se sienta a programar todo eso. Ese conjunto de instrucciones fueron escritas en un lenguaje de programación, o sea, no es lo mismo cuando usted escribe algo en Word, en su idioma, como usted escribe normal, un párrafo, un texto. El lenguaje de programación tiene todas esas instrucciones y todas las características para poder lograr que al ejecutar ese programa se genere esas instrucciones dentro del computador. Un lenguaje de programación es un lenguaje formal, el cual proporciona una serie de instrucciones que permite a un programador escribir secuencias de órdenes con el objetivo de controlar el comportamiento físico y lógico del computador. Ahí cuando habla de comportamiento físico es porque las piezas van a hacer lo que le diga ese programa y lógico porque va a haber una parte de proceso que tiene que ver con un procesamiento interno que usted no se da cuenta y que tiene que ver con usted utilizar la lógica para lograr esos objetivos cuando usted esté programando. Aquí como podemos ver una imagen donde se nota más o menos cuál es la forma en la que se programa. Aquí también hay una imagen donde comenzamos a hablar ya de lo que es la historia de los lenguajes de programación. Para que la computadora entienda nuestras instrucciones, debe usarse un lenguaje específico conocido como código de máquina, que la máquina lee fácilmente, pero que es excesivamente complicado para la persona. De hecho, solo consiste en cadenas extensas de números 0 y 1. Esto es lo que se le llama el código binario. El código binario es lo único que puede entender la máquina. Es a lo que se llama código de máquina y es lo que la máquina puede entender. Y en verdad, la computadora no entiende 0 y 1. Ella lo que entiende es corriente o no corriente, presencia de corriente o ausencia de corriente, porque es una máquina que trabaja con electricidad. Entonces, lo único que ella entiende es corriente o no corriente. Y para que nosotros como seres humanos entendiésemos esa partecita, entonces lo colocamos un 0 y un 1. ¿Y por qué los lenguajes de programación, como se dan cuenta aquí, viene siendo como un lenguaje, un idioma diferente, como cuando una persona habla español, la otra habla inglés, y deben de traducirse del español al inglés. Entonces se traduce del lenguaje que hablan los seres humanos, que no importa si es español, inglés, cualquier idioma, se traduce del lenguaje humano al lenguaje de la computadora. Entonces sería de las letras a 0 y 1, y ese 0 y 1 lo que está representando electricidad y no electricidad. Los primeros operadores de computadora decidieron crear un traductor para reemplazar 0 y 1 por palabras o abstracciones de palabras y letras provenientes del inglés. Claro, porque se comenzó a hacer en Estados Unidos. Este se conoce como lenguaje ensamblador. Entonces, ese lenguaje ensamblador es eso de cambiar, que usted escribiera palabras y que esas palabras se cambiaran por 0 y 1 y que esos 0 y 1 es lo que entienda el computador. Seguimos aquí con la historia, unos datos un poquito importantes. Por ejemplo, que se crearon acciones como add, que eso es suma, sub de sustracción, de restar, mult de multiplication o multiplicación, etcétera. A esta secuencia de acciones se le denominó instrucciones y este conjunto de instrucciones se le llamó lenguaje ensamblador. Ahí eso es lo que sería el lenguaje ensamblador. Posteriormente aparecieron diferentes, bueno, que aquí también ya habíamos mencionado, aquí del lenguaje ensamblador, que son reemplazar 0 y 1 por palabras del lenguaje que hablamos nosotros los seres humanos. Posteriormente aparecieron diferentes lenguajes de programación, los cuales recibían su denominación porque tienen una estructura
sintáctica semejante a la de los lenguajes escritos por el ser humano. Aquí continúa hablando de esta parte, denominado también lenguaje de alto nivel. ¿Por qué de alto nivel? Porque eran muy similar a lo que hablaban, ya era prácticamente la misma forma como hablaban los seres humanos. Se asemejaban mucho más, trataban de parecerse más, y a esto se le llamaron de alto nivel. El primer programador de computadora conocido fue una mujer llamada Ada Lovelace. Yo siempre tengo problemas con estos nombres. Pero ahí ustedes lo pueden, lo pueden observar. Ella era hija de Annabella Milbanke Bayron y Lord Bayron. Como se pueden dar cuenta, no es muy común que las mujeres elijan el área de informática y lo que tiene que ver con programación y eso. Y miren cómo la primera persona que programó en el mundo fue una mujer llamada Ada. Ada, quien después de conocer a Charles Babbage, de San Charles Babbage, fue uno de los principales propulsores y de los que iniciaron todo lo que tiene que ver con la computadora, con su máquina analítica. Ella tomó eso que hizo Charles Babbage y tradujo y aplicó una descripción de la máquina analítica de Charles Babbage, y luego entonces comenzó el proceso de programar esa máquina, de hacer una máquina que fuese programable, que hiciera cosas de forma automática. El nombre del lenguaje de programación ADA, hay un lenguaje de programación que se le llama ADA, fue en homenaje a esta programadora. Entonces miren aquí un dato interesante. Vamos ya a finalizar con la parte de la historia de lo que es los lenguajes de programación. A finales de 1953, John Backus sometió una propuesta a los superiores de IBM de desarrollar alternativas más prácticas de lenguaje ensamblador, o sea, más sencillo, que fuera más fácil, se pareciese más al lenguaje humano para programar la computadora IBM 704. El histórico equipo que crearon lo que fue Fortran, el lenguaje ya de programación que se utilizó y que tenía esas características que estamos mencionando. Tuvieron un conjunto de programadores, aquí lo ven, Richard Goldberg, Sheldon Best y otro nombre más en inglés que no estoy muy acostumbrado a mencionar. El primer manual para el lenguaje Fortran apareció en octubre de 1956, con el primer compilador Fortran, entregado en abril de 1957. Eso quiere decir que en la década de los 50 fue que explotó lo que tiene que ver con la creación de Fortran como lenguaje de programación y del mejoramiento de los lenguajes de programación, y ya de darse a conocer lo que son los lenguajes de programación. Los tipos de lenguajes de programación, de acuerdo a la finalidad y herramientas, se pueden dividir en 3 clases. Lenguaje de máquina es lo más primitivo de los códigos y se basa en los números binarios, 0 y 1, corriente no corriente. Los lenguajes se utilizan directamente en la máquina y el computador, o sea, eso es lo que utiliza la máquina. Lenguaje de programación de bajo nivel, en este lenguaje es un poco más fácil de interpretar, puede variar de acuerdo a la máquina o al computador, y es donde se usan sentencias de suma, resta, palabritas, sí, pero incluso ni siquiera la palabra completa. Y luego está de alto nivel, que en esta categoría se encuentran los más utilizados, sus palabras del inglés, lo cual facilita que las personas puedan interpretar fácilmente. O sea, ya está más parecido, como dijimos anteriormente, a lo que es el lenguaje normal. Aquí también, según las generaciones, ustedes saben que hay una primera generación hasta la quinta generación, que es por los años, como fueron creciendo modernizándose y generando nuevos equipos. En la primera generación, lenguaje de máquina y ensamblador. En la segunda generación, contamos con los primeros lenguajes de programación de alto nivel, como el Fortran, el COBOL. Eso se utilizaban mucho en los tiempos que personas anteriores a mí estudiaban en la universidad. Tercera generación, encontraron los lenguajes de programación de alto nivel. Por ejemplo, Pascal, que yo llegué a utilizar, y ya aquí de quinta generación,
más cercano a la época actual. Es común encontrar en las aplicaciones de gestión y manejo de bases de datos, SQL, que es muy utilizado. Y ya la quinta generación, estos son los más avanzados. Y aquí hay algunos ejemplos como Prolog, LICP. Ok. Fundamentos de programación, computadora y programación. La programación es un proceso que se utiliza para idear y ordenar acciones que se realizan en el marco de un proyecto de software. O sea, con la programación lo que vamos a crear es un software al final en la preparación de máquinas para que cumplan con una cierta tarea. O sea, que esa computadora o esa máquina realice una tarea. Ese es el objetivo de la programación. Esto para resolución de problemas mediante ordenadores. Que un problema, una necesidad, se pueda resolver mediante esa máquina, ese ordenador, por esa programación, por ese programa que nosotros vamos a crear. Técnica de programación es un conjunto de procedimientos y formas y órdenes determinados, generando técnicas distintas de programación. O sea, la técnica es la forma en la que usted hace los programas, en base a qué, cuáles ideas usted toma en cuenta al momento de desarrollar el programa. La programación estructurada es una técnica para escribir programas de manera clara. Eso es lo que tiene que ver con esa parte de la programación estructurada. Entonces ahí hay un poquito más de información que también lo pueden ustedes leer. Aquí está la estructura de un programa. Dice que un programa debe de tener la cabecera, funciones, declaraciones, asignaciones, entradas, control y salida. Y aquí al lado, por ejemplo, cabecera, a modo de comentario, se suele especificar el nombre del programa, datos de entrada, datos de salida. Eso es mensaje. Usted puede arriba colocar un mensaje donde usted hable un poquito y el que vaya a ver esa programación entienda leyendo ese mensaje. Las funciones, que ya eso lo vamos a definir más adelante, ustedes saben que se colocan esa partecita de las funciones arriba, también la declaración de variables y de constantes, ¿verdad? Las asignaciones de los valores que se le puedan colocar, la entrada, que sería la lectura de los datos, ¿verdad? La introducción de los datos, los controles, funciones de control de flujo del programa, puede ser alternativas o representativas, y lo que tiene que ver con los procesos, aquí es donde habla de esto de controles, tiene que ver con los procesos, y la salida donde ya tendremos los resultados. Ya aquí estamos ya finalizando y esta es la última parte donde nos habla de lo que es el lenguaje C. Es un lenguaje de programación de propósito general que ofrece economía sintáctica, o sea, una síntesis pequeña que no hay que escribir tanto, un control de flujo de estructura sencilla y un buen conjunto de operadores. No es un lenguaje de muy alto nivel, más bien es un lenguaje pequeño y sencillo. Entonces, aquí donde tiene que ver con la historia, dice, aquí están los creadores, Dennis Ritchell y Kernighan, que en entre 1969 a 1972, en los laboratorios de Bell, crearon el lenguaje C, que fue una evolución del lenguaje B, y el lenguaje B vino del BCPL. Entonces, la primera, que sería aquí las siglas de donde vino. La primera estandarización y manual del lenguaje C fue en ANSI. Entonces, aquí habla un poquito más de la historia, cómo los tiempos cambiaron, la necesidad también. En 1983, ANSI establece el comité X3J11 para que desarrolle una definición moderna y comprensible de C. O sea, ya para 1983 se trató de que C se fuera un poquito más manejable para todo el mundo. El estándar está basado en el manual de referencia original de 1972, o sea, lo que se hizo en 1972 se mejoró en el 83, se desarrolla con el mismo espíritu de su creador original. Y aquí le fui dejando este poquito de información y le menciono más o menos algunos puntos importantes. Ustedes también pueden ir leyendo. Aquí están las características de lo que sería el lenguaje C. Dice, con tipos de datos que son directamente tratables en el hardware de la mayoría de la computadora, características de números y direcciones, permite que los códigos generados sean muy fáciles
Y ahí es el éxito que ha tenido este lenguaje. Permite que el lenguaje sea reproducido y compilable de forma fácil y más características que le dejo por ahí. Aquí también hay ventajas. El lenguaje C ha sido pensado para ser altamente transportable, un núcleo de lenguaje simple, funcionalidades añadidas importantes, es un lenguaje muy flexible, que permite programar con múltiples estilos, es un sistema de tipo que impide operaciones sin sentido, un conjunto reducido de palabras clave, o sea, estas serán todas las ventajas que ustedes pueden encontrar en lo que tiene que ver con el lenguaje C. Entonces aquí está ya la característica técnica del lenguaje C. La mejor forma de aprender un lenguaje es programando en él, o sea que hay que practicar, hay que tratar de entenderlo. Y lo primero es saber que siempre el main y estas dos llaves son las que van a contener nuestro programa. Ahí dentro que va a estar nuestro programa. Al principio se coloca esta parte, como ven aquí con el símbolo de número, include estudio, y esto, ¿verdad? Aquí entre mayor y menor. Como podemos ver, dice que se define la función main, que es la que ejecuta el sistema operativo al llamar el programa C. O sea, aquí estamos como diciendo que C va a comenzar a funcionar. El nombre de una función siempre va seguida de paréntesis. Siempre va seguida de paréntesis, como podemos ver aquí. Entonces, el nombre de una función C siempre va seguida de paréntesis, tanto si tiene argumentos como si no. Esta partecita aquí, si tiene argumentos o no. La definición de la función está formada por un bloque de sentencias que van encerradas dentro de las llaves. Todo lo que uno ponga aquí dentro de las llaves. Por ejemplo, aquí hay el ejemplo siempre del primer programita que se utiliza, que sería decir una frase. Comenzamos aquí con lo que sería esta partecita, luego el main. Entonces, dentro de las dos llaves, mandamos a imprimir. Eso quiere decir que imprime en la pantalla lo que está dentro de ese paréntesis y esas dos comillas, que sería hola amigos y el signo de admiración. Y el /n, eso lo vamos a explicar, esa partecita ya lo vamos a explicar en la próxima clase. Lo que quiero que entiendan que esta partecita de aquí de hola amigos hasta el signo de admiración sería lo que va a aparecer en la pantalla. El /n es parte de la programación, pero lo vamos a explicar luego. Y ahí ustedes se dan cuenta que eso sería la introducción de lo que serían las clases, el main diciendo que ya estamos utilizando estudio.h, que es una clase, el main, las llaves y dentro la programación. Y ahí la programación es solamente esa sola línea. Ese algoritmo tiene una sola línea. Eso es un programa para imprimir hola amigos en la pantalla. La compilación, que es el programa escrito en un lenguaje de programación de alto nivel, es llamado programa fuente. O sea, lo que usted escribe es el programa fuente. Y no se puede ejecutar directamente en una computadora. O sea, eso que usted escribe ahí, si usted lo trata de que funcione porque está escrito ahí, esa no es la forma. Hay que compilarlo y eso genera un archivo, genera un objeto que es el que produce la compilación. El código fuente del programa se debe someter a un proceso de traducción para convertirlo en lenguaje de máquina. A este proceso se le llama compilación, o sea, que lo que usted escribió domine la computadora y haga que la computadora funcione. El proceso de compilación en C se realiza por varias fases que normalmente son automáticos y ocultos para el entorno del desarrollo. O sea, eso se hace solo de forma lógica, usted no lo observa cuando se hace ese proceso de compilación. Y aquí ya para finalizar hay versiones de C. Anteriormente existía el C11, el C embedido, el C18, lenguaje C, objetivo C y el C++, C++,
y algunas versiones más que se pudieran mencionar acerca de C, pero le coloqué esta para que vean que existen varias versiones de C. Ya aquí con esta parte finalizamos. Nada, esto es todo lo que tiene que ver con la primera unidad y espero que les sirva mucho.